Bienvenida maestra Enriqueta Guadalupe Cambero González. Bienvenidos todos compañeros de la maestría en Ciencias de la Salud, Adolescencia y Juventud. Mi nombre es Marina Graciela Jiménez Ibarra. Vamos a presentar un video sobre el diseño de estudio epidemiológico de encuesta o transversal. Los estudios epidemiológicos se clasifican en estudios observacionales y en estudios experimentales. Dentro de los estudios observacionales tenemos estudio de casos y serie de casos, estudio ecológico, estudio de encuesta o transversales, estudio de casos y controles, estudios de corte, y dentro de los estudios experimentales vamos a tener el ensayo clínico controlado y el ensayo comunitario. El objetivo de cualquiera de estos diseños que acabamos de mencionar es medir y calcular con la mayor precisión y exactitud posible dichas determinaciones. Estudio de encuesta o transversales. Es un tipo de estudio, como habíamos dicho, observacional. El diseño transversal recibe este nombre por ser un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del tiempo. Suele ser llamado de prevalencia, ya que con este diseño es posible estimar la prevalencia de la enfermedad. Puede ser que estudie la totalidad de una población, pero en esencia se estudia una muestra representativa de esta en un momento y lugar determinados. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Adicción o la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUD 2006. El diseño transversal puede ser descriptivo o analítico. Diseño transversal descriptivo tiene como fin estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o condición de salud en un momento dado, además de otras características en los individuos de la población relativas a las dimensiones de tiempo, lugar y persona. Pero cuando el objetivo es responder una pregunta que plantea la búsqueda de asociación entre las características o factores de exposición con la enfermedad y se estiman los factores de riesgo, se le conoce como analítico. Características del diseño transversal. Es un estudio observacional. Desde el punto de vista de la direccionalidad, es un estudio simultáneo. Según la unidad de observación y análisis, para este diseño es el individuo. Criterios de selección, ninguno. Criterios de temporalidad, se trata de un estudio retrospectivo. Asignación de la exposición aleatoria fuera de control del investigador. Número de observaciones por individuo transversal. También se debe determinar el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo. El muestreo, que es la forma de seleccionar a los individuos, puede ser por conveniencia o probabilístico. Si se emplea este último método, las variantes son aleatorio simple, sistémico, estratificado o por conglomerados. Una vez seleccionadas las personas a estudiar, se recolecta la información sobre su estatus relativo a la enfermedad y las características relevantes de su estado actual o pasado. Posteriormente, para su análisis, se clasifican como casos prevalentes o libres de la enfermedad. También se define quienes están expuestos o no respecto a cada uno de los factores estudiados. Este es un esquema de diseño transversal en donde aquí observamos el número total de la población a estudiar. Este es la muestra de la población de estudio. Está constituida por enfermos expuestos, enfermos no expuestos, sanos expuestos y sanos no expuestos. Dentro de las ventajas del estudio transversal podemos encontrar las siguientes. En comparación con otros diseños, son estudios de bajo costo y fáciles de realizar. Requieren poco tiempo de ejecución, puesto que no hay seguimiento de los individuos.
La información se puede obtener a través de cuestionarios. Ventajas. Generan información de alto valor administrativo para la gestión y planeación de salud, porque identifican las necesidades de salud y a los grupos vulnerables. Proporcionan estimadores de prevalencia, prevalencia de la enfermedad, prevalencia de la exposición a los factores de riesgo estudiados. Ventajas. Permiten estudiar varias enfermedades o exposiciones, lo que los hace útiles para generar hipótesis etiológicas que puedan ser evaluadas con otros diseños. Se puede tener un buen control de la selección de los sujetos de estudio. Dentro de las desventajas del estudio transversal, vamos a mencionar las siguientes. Por lo regular, no se establece relación causal, pues no se sabe si se presentó primero la causa o el efecto, ya que ambos se miden de manera simultánea. A esto se le conoce como ambigüedad temporal. Solo es posible hacer conjeturas tentativas sobre factores presentes al momento de estudio. Cuando se identifica alguna asociación estadísticamente significativa y tienen sustento teórico, a esta variable se le denomina factor asociado y no factor de riesgo como en otros diseños. La información de la exposición es vulnerable a errores de medición, en especial si es recogida de modo retrospectivo. Desventajas. Tal vez haya sobrerepresentación de enfermos con larga supervivencia o con mejor curso clínico, por tanto, no son representativos de todos los casos. No es eficaz para estudiar enfermedades raras, letales o de corta supervivencia, a menos que se estudien muestras grandes como las encuestas nacionales. Dentro de las formas de análisis que tenemos en este estudio transversal, contamos con medidas epidemiológicas de frecuencia, Mediante este diseño se mide la prevalencia de la enfermedad y de los factores estudiados. También se describen variables sociodemográficas, por ejemplo, la prevalencia por sexo, grupo de edad, zona geográfica y otros. Para calcularlas, se puede utilizar una tabla de contingencia del 2×2, en donde se coloca en las columnas el estatus de la enfermedad y en las filas la variable independiente o el factor exposición. La letra A significa el número de individuos que están expuestos al factor y están enfermos. La letra B, el número de individuos que están expuestos al factor pero que no están enfermos. La letra C, el número de individuos no expuestos al factor pero sí están enfermos. Y la letra D, el número de individuos que no están expuestos al factor y tampoco están enfermos. En los marginales nos dan los totales y así resulta lo siguiente. Sumar A más B nos da NI, que es el número total de individuos expuestos. Sumar C más D nos da NO, que es el número total de individuos no expuestos. Sumar A más C nos da MI, que es el número total de individuos enfermos. Sumar B más D nos da MO, que es el número total de individuos no enfermos. La letra N significa el total de individuos de la muestra. De acuerdo a la tabla 2×2, es posible calcular varias medidas. La primera es la prevalencia de la enfermedad, misma que se obtiene de la siguiente manera. Vamos a dividir el número de individuos que están enfermos y no expuestos al factor entre el número total de la muestra de la población multiplicado por 100 y se interpreta de la siguiente manera. La prevalencia de la enfermedad entre los individuos de una población es del tanto por ciento. Asimismo, con ayuda de la tabla de 2×2, se puede describir con mayor detalle la información, haciendo diferentes cálculos, como puede ser la prevalencia de la enfermedad entre los individuos expuestos al factor. Se obtiene de la siguiente forma.
vamos a dividir los individuos que están expuestos al factor y que están enfermos entre el número total de los individuos expuestos multiplicados por 100, y se interpreta de la siguiente manera: el tanto por ciento de los individuos de la población que está expuesta está enferma. También la prevalencia de la enfermedad entre los individuos no expuestos al factor se obtiene de la siguiente manera. Vamos a dividir el número de individuos que no están expuestos al factor y que están enfermos entre el número total de individuos que no están expuestos al factor multiplicados por 100. Se interpreta de la siguiente manera: el tanto por ciento de los individuos de la población que no está expuesta al factor se encuentra enferma. Medidas de asociación. Expresan la magnitud con la que se incrementa el riesgo de presentar la enfermedad cuando ocurre una exposición. En los estudios transversales, la magnitud o fuerza de asociación entre las variables de exposición y la enfermedad se estima considerando el tipo de enfermedad bajo estudio. Esto es, cuando el valor calculado es igual de ambas, razón de prevalencia y razón de momios de prevalencia, que se interpretan iguales. Si el valor es igual a 1, se dice que no hay asociación entre la enfermedad y el factor de exposición. Si es mayor a 1, se dice que existe una asociación entre la enfermedad y el factor de exposición. El valor se interpretará como el número de veces que aumenta el riesgo de enfermedad entre los que están expuestos respecto a los que no estuvieron expuestos. Si es menor a 1, se dice que posiblemente el factor estructurado sea un factor protector para esa enfermedad, siempre y cuando cumpla con los criterios de causalidad. El resultado obtenido de la prueba se le denomina valor calculado, el cual se debe comparar con el valor de las tablas específicas. Para esta prueba se usan los valores Z de 2 colas. El valor de más menos 1.96 corresponde al nivel de confianza del 95%. Prueba de la Chi de Mendel y Hensel. Es una prueba de asociación a fin de evaluar que el resultado obtenido sea solo producto del azar. Medidas de impacto potencial. Cuando el factor de exposición produce un incremento en el riesgo mayor a 1, es posible calcular el impacto potencial o el riesgo atribuible que tendrá en la población y en el grupo de individuos expuestos. Para ello, se utiliza la fracción etiológica en 2 dimensiones. Fracción etiológica poblacional es igual a dividir el número de individuos que están expuestos al factor y que están enfermos, multiplicados estos por la razón de prevalencia o la razón de momios de prevalencia menos 1, divididos entre la razón de prevalencia o razón de momios de prevalencia, que identifica el porcentaje de casos que son atribuibles a la exposición. Fracción etiológica en el grupo de expuestos. Se obtiene al dividir la razón de prevalencia o la razón de momios de prevalencia menos 1 entre la razón de prevalencia o razón de momios de prevalencia. Esta medida identifica la proporción de casos ocurridos a la exposición. Estas medidas son obtenidas en proporciones, por lo tanto toman valores entre 0 y 1 y se multiplica por 100 para ser expresadas en porcentajes. Ambas medidas indican la importancia relativa de la exposición al factor estudiado en relación con el total de eventos. Y por último, vamos a hablar que este estudio transversal tiene sesgos o errores. Estos sesgos pueden ser de 4 tipos: errores de duración, errores de selección, errores de información y errores de memoria. Por mi parte, es todo. Muchas gracias por su asistencia a esta presentación.